Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando un poco de cómo funciona CSS. Bueno, de hecho, dimos una introducción al lenguaje CSS, que es un lenguaje de estilo en cascada que permite darle diseño o de especificar el diseño que van a tener nuestras páginas web, que eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Y estuvimos por ahí trabajando con varios archivos y colocando los primeros pasos que podíamos utilizar en la parte del CSS. Vimos que podíamos colocar CSS de diferentes maneras o de 3 maneras distintas. Podíamos colocarlo en línea, o sea, que básicamente sobre la etiqueta HTML nosotros podíamos colocar el código CSS para especificar el estilo que iba a tener, en ese caso, esa parte de la aplicación. Podíamos colocarlo bajo unas etiquetas style, colocamos style arriba y style en la parte de abajo, y luego en la parte interna colocábamos también las etiquetas para el CSS. Y vimos que también lo podemos hacer sobre o con archivos externos. En este caso acá tenemos un archivo externo que es estilo.css. En ese archivo definimos todos los atributos que vamos a utilizar para la parte de la definición del CSS, y luego eso se aplica directamente a la parte de la aplicación. Bien, pero solamente hemos aprendido a colocarle atributos a etiquetas específicas, a párrafos, títulos, etcétera, etcétera. Vamos ahora a aprender a colocar estilos utilizando lo que le llamamos selectores. Entonces, para eso nos vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Háganle siempre clic en index para que les deje seleccionada la raíz, si no se lo va a colocar en otro archivo. Le vamos a poner a este archivo selectores.html. Al archivo le vamos a colocar selectores.html, al archivo que vamos a crear. Y dentro de la carpeta CSS, hay que hacerle clic a la carpeta CSS. Vamos a crearnos otro archivo que se va a llamar selectores.css. Entonces tenemos dos archivos, tenemos el HTML y tenemos el CSS. Voy a quitar esos que no me sirven. ¿Hola? Para crear los archivos, van a crear los archivos en la carpeta raíz. Para eso, la forma más fácil de asegurarse que lo hagan ahí es que seleccionen el index.html y luego le hacen clic al botoncito para crear un archivo y crean el archivo selectores.html. Y luego, para crear el CSS, le hacen clic a la carpeta CSS y le dan crear nuevo archivo y le ponen selectores.css. Son los dos archivos que nos vamos a crear. Bien, empecemos a trabajar con el selectores. En el selectores.css le vamos a agregar, en este caso le vamos a agregar código HTML. Entonces colocan el respectivo código HTML y aquí como título le vamos a poner selectores CSS. Le vamos
vamos a poner selectores CSS. Estamos trabajando en el HTML. Aquí arriba, cuando estemos trabajando, aquí arriba les aparece el archivo que estamos usando como archivo de trabajo. Bien, ya tienen el selectores.html. ¿Sí? Bien, a ese le vamos a poner selectores.html y por supuesto, como necesitamos vincular el archivo, porque lo tenemos de manera externa, entonces aquí vamos a utilizar el link CSS y aquí le vamos a colocar, en lugar de styles, le vamos a decir que está en la carpeta CSS y que se llama selectores.css. Eso sería arriba del título, colocamos el CSS que vamos a utilizar. Bien, y para trabajar en los elementos CSS que vamos a personalizar, le vamos a colocar un pequeño título en la parte superior. Le vamos a poner H1, una etiqueta H1 y le vamos a poner bienvenidos. Bienvenidos al blog. Le vamos a poner bienvenidos al blog. Y vamos a poner un párrafo con un Loren 30, por ejemplo. Perdón, le vamos a poner un título a esta parte de acá, un H2 y va a decir artículo 1. Ya tenemos el artículo 1. En esa parte de acá vamos a colocar 3 artículos, así que vamos a copiar y pegar este texto. Seleccionamos esta parte de acá, seleccionamos esta parte y ahora vamos a poner el artículo 2 y de igual manera ponemos el artículo 3. Vean, básicamente tenemos artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Artículo 1, 2 y 3.
Bien, primero vamos a ver los tipos de selectores. O sea, el tema con el cual vamos a trabajar ahora son selectores CSS. Los selectores CSS se refiere a la manera en la que nosotros trabajamos con los elementos que queremos seleccionar. O sea, cómo hacemos para indicar un elemento específico al cual le quiero yo aplicar un formato. Hay tres maneras, voy a guardar este documento HTML, hay tres maneras de hacer ese proceso. Está la primera forma, voy a poner aquí unos comentarios. Y en esos comentarios le vamos a poner selector por elemento. Este ya es en el CSS. Vamos a ponerle selector por elemento. En el CSS. Bien, cuando trabajamos con los selectores, básicamente ahí le tenemos que especificar la etiqueta a la cual nosotros queremos aplicarle un formato específico. Por ejemplo, ahí tenemos la etiqueta H1. Puedo digitar H1 y ahí, por ejemplo, decirle que los elementos o los valores que tengan la etiqueta H1 van a tener un font size de 48 puntos, y le voy a poner un background color, por ejemplo, de color blue, y le vamos a poner que el color de las letras sean white. Entonces ahí le estamos colocando la etiqueta, las características a la etiqueta H1, tamaño de letra 48 puntos, color de fondo sería color azul y color de las letras que sería color de letras blancas. Esa sería las características que le vamos a agregar en ese caso a ese elemento. Ahora bien, para ver el resultado de eso que acabamos de seleccionar, nos vamos a ir acá al HTML y lo vamos a mandar al navegador. Le damos Open with Deep Server. Y ahí van a notar que los valores que teníamos como artículo 1, artículo 2 y artículo 3 ahí aparecen, pero aparece también bienvenidos al blog con las letras o los formatos que nosotros le especificamos. En esa parte de acá le dijimos que el H1 iba a tener esas características, un tamaño de letra grande, un color de fondo, color azul, por eso aparece de ese color, y las letras específicas ahí van a ser de color blanca. Entonces aquí estamos haciendo o estamos utilizando selectores por elemento, porque básicamente lo que hacemos es indicar el elemento HTML al que nosotros le queremos aplicar formato. Por ejemplo, si lo quiero hacer también con el H2, le puedo colocar H2, por ejemplo, y en este H2 le podemos colocar un font size, imaginémonos de 36 puntos, por decir algo, y le podemos colocar un color de letras, que sería un color de letras rojas. Con eso ya le estamos aplicando formatos, en ese caso, a todas las etiquetas que sean de tipo H2, o el elemento que en ese caso le hemos especificado como H2. ¿Okay? Más adelante vamos a ir, bueno, conforme vayamos viendo CSS, vamos a ir viendo diferentes elementos con los cuales trabajamos, tamaños de letras, tipos de letras, toda esa parte. Pero por el momento sepan de que la manera de especificar en ese caso los formatos básicos es usando en ese caso esos elementos. Ahora si revisamos en la parte del navegador, van a notar que ya aparecen los tres H2, ya aparecen de color blanco, de color rojo. Aparecen de color rojo y con un tamaño de letra un poquito más grande. Entonces ahí le decimos a todos los H2, aplíquenles ese formato. También podemos hacer una combinación, o sea, yo podría decirle que al H1 y al H2, vean, ahí le pongo H1 y H2, H1, H2, le va a aplicar en ese caso un border, dos puntos, digamos de 2 puntos, color red,
y solid, por ejemplo. Ahora pongamos red, pongámosle, para que no se confunda con las letras, pongámosle green. Entonces ahí tenemos que el borde al H1 y al H2 le va a aplicar tamaño del borde de 2 píxeles de color verde y digamos el relleno de la línea sería sólido. Y ahí, si se dan cuenta, ya aparece tanto el de la parte superior, el H1, como los H2 ya aparecen con borde especificado. Entonces eso normalmente se le conoce como selectores por elemento. O sea, yo le especifico al HTML cuál es el formato que le quiero aplicar. Incluso si quisiéramos hacerlo con el body, se lo voy a aplicar aquí al body en la parte de arriba. Vean, le puedo poner al body, y a este body le podemos aplicar, por ejemplo, un background color y digamos que sea un aqua, por decirles algo. El background color para el body le puedo decir que sea aqua. Ya aparece el fondo de color aqua. Entonces es un elemento específico o es un selector específico para un elemento HTML. Es a un elemento HTML al que le vamos a aplicar, en ese caso, la parte del formato. Eso se le conoce como selector por elemento. Ahora vamos a trabajar con otra forma de seleccionar los valores. Otra forma de especificar, en ese caso, selectores para aplicar formato. La otra manera, lo voy a poner aquí abajo, es utilizar el selector por ID. Para esto se utiliza el signo numeral. Y ese, en este caso, va a ser un selector por ID. ¿Cómo funciona ese selector por ID? Se recuerdan de que a las etiquetas HTML o a los elementos HTML nosotros le podemos colocar un atributo de ID. Puede llevar ese atributo de ID. Si lleva ese atributo de ID, yo después de eso puedo hacer referencia desde la CSS para colocarle un formato específico. Para que esto funcione, las etiquetas lógicamente deben de tener ese atributo. Entonces vamos a regresar al HTML, nos vamos al HTML y, por ejemplo, le vamos a colocar a ese que tenemos acá, le vamos a colocar un ID y le voy a colocar título 1, por ejemplo. A este le voy a colocar título 1. Ahora que ya le colocamos al HTML el atributo ID, ya nos podemos venir a la parte del selector y agregarle el signo de numeral y el texto que le colocamos o el nombre que le colocamos al otro extremo. Como le colocamos título 1, entonces le voy a colocar numeral título 1. Con eso lo que estamos haciendo es haciendo referencia al elemento HTML que tenga el ID título 1. Eso es lo que le estamos indicando. Por ejemplo, a ese le podemos decir que ese título, las letras sean de color orange. Entonces le voy a poner orange, por ejemplo. Solamente al título 1 le voy a poner que tenga color de letra orange. Si tiene color de letra orange, solamente al título 1, vean en el HTML, solamente a esta línea de acá le aplicó ese atributo. Los otros dos títulos siguen siendo de color rojo, como lo teníamos especificado anteriormente, pero este, específicamente el selector por ID, le indica en ese caso el color que le vamos a aplicar al elemento. ¿Para qué nos puede servir esto? Cuando estamos trabajando con CSS,
a través de el ID, nosotros podemos identificar elementos específicos a los que les queremos aplicar formato. Entonces yo le puedo colocar el ID, como ese valor es único, o sea, no le puedo colocar el ID de título 1 a varios elementos, sino que solamente a un elemento HTML. Entonces, en ese caso, solamente le voy a aplicar las descripciones de los CSS a ese elemento específico. Para eso se utilizan los selectores por ID. Pero existen otros más poderosos que son los selectores por clase. Para esto se utiliza el signo de punto. Esos serían los selectores por clase. Y en ese caso, si usamos los selectores por clase, si lo guardamos y regresamos al HTML, en el HTML se recuerdan que nosotros podemos utilizar acá, por ejemplo, para el caso de el título 2, puedo utilizar un selector que se llama, o un atributo que se llama class. Entonces le puedo agregar class y digamos ese que se llame título, solamente la clase. Y ese mismo atributo, el atributo class, se lo puedo colocar al título 2 que tenemos en la parte inferior, que es este que tenemos acá ahora. Le pongo el atributo class título, entonces ahora tenemos dos elementos con el atributo class. Básicamente ahí lo que estamos haciendo es como agrupando. Significa de que el elemento H2 que tenemos arriba con el elemento H2 que tenemos abajo pertenecen como al mismo grupo. Estamos agrupando, entonces ellos son del formato o se les aplica el formato que se le conoce como título o lo hemos colocado nosotros como título. Si ahora lo guardamos y nos vamos a la parte de selectores, para indicar que quiero aplicarle formato al título, usamos el punto y agregamos título. ¿Vean? Cuando usemos el punto, eso va a ser un selector por clase. Con el numeral usamos selector por ID, con el punto usamos selector por clase. Entonces ahí en esa clase yo ya le puedo colocar, por ejemplo, que le vamos a poner un font white que sean negritas, por ejemplo, y le vamos a poner un font, ¿qué color tienen las letras? Roja. Le vamos a poner un border radius, por ejemplo, de 10 px. No, de 25, le vamos a poner más pronunciado. Entonces, si se dan cuenta, ahora en esta parte de acá, tanto para este que es el que tiene la clase título y este otro que tiene la clase título, ahora ya aparecen en negrita, a diferencia de la anterior están en negrita, y adicional a eso tienen las esquinas, los bordes redondeados. Estos no, este lo tiene cuadrado, pero este de acá lo tiene con esquinas redondeadas. Entonces ese efecto lo hace el atributo que se llama border radius. Border radius es el que le coloca las esquinas redondas. ¿Okay? Así es como se ven en ese caso esos elementos. Pero lo que quiero que vean es que hemos utilizado la clase título. Hemos utilizado la clase título y se le hemos aplicado específicamente a esos elementos. ¿Cómo podemos hacer si utilizamos dos clases o quiero colocar más clases? Deben de tomar en cuenta que, por ejemplo, acá cuando nosotros especificamos en la parte del HTML, especificamos los elementos, así como lo tenemos acá,
yo no puedo colocar, digamos, título principal. Imagínense que le voy a colocar título principal. Yo no le puedo poner título, así, principal. Porque en ese caso pasarían a ser dos clases. Si yo quiero colocar una clase con título principal, puedo usar un guión o puedo usar una P mayúscula o como ustedes quieran, pero debe de estar unido de alguna manera. O sea, puedo usar frases, pero las frases deben de estar unidas de alguna forma. Si yo quiero utilizar varias clases, vean que en ese caso le voy a poner una clase que se llame border-gray, por ejemplo, y le voy a poner a este otro border-gray, y ahí le estamos colocando una segunda clase. Pónganle la segunda clase. Sería además del título, le dan espacio y le ponen border-gray, que sería borde gris. Acá se lo vamos a agregar en la parte de la ubicación. Le ponemos border-gray y arriba border-gray, y eso significa de que el borde para esos elementos tendría que ser de color gris, para esos elementos en específico. Entonces, si lo guardamos, vamos ahora a la parte del CSS y definimos en ese caso la clase. Le ponemos punto border-gray y ahí adentro colocamos ya el border respectivo. Le voy a poner un border, lo voy a poner más grande, tres puntos, que sería de color gray, y lo vamos a poner solid. Bien, aquí lo vamos a guardar y de igual manera nos venimos hacia la parte del navegador y actualizamos. Debería de aparecer así. Bien, ya lo tienen así. Si se dan cuenta, ahora a estos dos elementos que tenemos acá, estos dos que especificamos en la parte de abajo, ya aparecen con formato distinto. Según lo que nosotros indicamos en los selectores, le pusimos que iban a ser de letras, en el caso del título iba a ser de letras en negrita, y que además de eso iba a ser de tamaño del radio de 25 puntos. O sea, ya aparece aquí con el border radio. Y en el caso también le colocamos que como tiene la clase border gray, entonces le indica de que el borde que vamos a colocar
para este que sería border gray y este border gray iba a ser de color gris. Ya aparece aquí de color gris. ¿Okay? Ya aparece en esa parte de acá de color gris. Entonces eso es lo que hace el utilizar selectores de clases. Yo puedo colocar aquí varias clases. De hecho, cuando ya estén trabajando con CSS se van a dar cuenta que yo puedo seguir colocando varias clases dentro de la etiqueta. Todos. Aquí en el H2 lleva color, no background color. Póngale color y vuelva a probar. No ha guardado. Cuando ya se hizo, le da folder y busca la carpeta. Al título no le puso border radius. A esta parte de acá le hace falta. Ahí le hace falta border radio. Bien, ya que vimos cómo funcionan la parte de los selectores,
ya vimos que lo podemos hacer con varias clases y podemos colocar varios elementos. Ahora vamos a trabajar con ciertos selectores especiales o ciertos selectores, digamos, más avanzados. Porque ahorita hemos puesto los selectores básicos, pero vamos a trabajar con los selectores avanzados. Para trabajar con los selectores avanzados, vamos a empezar primero con el selector de asterisco. Vamos a ir hasta la parte de arriba y vean, aquí le voy a colocar asterisco y luego los símbolos de la llave de abierta y cerrada. ¿Qué significa el selector de asterisco? Significa que a todos los elementos dentro de la aplicación le vamos a aplicar el formato que especifiquemos acá. Por ejemplo, yo le voy a colocar un margin 0px y le voy a colocar un padding. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Esto es un tema específico que vamos a tratar. Al padding le vamos a colocar padding 0px y solo cuando lo guarden y recuperen el archivo me dicen cómo se ven ahora los documentos, cómo se ve el documento HTML. ¿Se ve? Más recortado. Lo voy a ver acá, voy a comentar esta parte. Vean, voy a ponerle comentarios. Y vean, no sé si notan que hay margen, aquí hay un margen. Si empezamos con el texto, cada uno de los textos tiene cierto margen dentro de la aplicación. Pero ahora vean si le quito los comentarios. Si le quito los comentarios, vean ahora todo se ve pegado hacia la parte superior. Entonces lo que hace este selector es un selector universal, le permite aplicar esos atributos a todos los elementos. Cuando hablamos de todos los elementos que tiene en este caso la aplicación. También podemos hacer procesos de selectores múltiples. Aquí este es un ejemplo de selector múltiple, ¿ok? Cuando hablamos de selector múltiple significa de que a varios elementos nosotros le hemos colocado o le vamos a aplicar el mismo formato. Aquí yo podría agrupar, por ejemplo, el H1, podría agrupar el H2, podría agrupar el título 1, podría agrupar, por ejemplo, la clase que se llama título, solamente colocándole, en ese caso, comas. Si se dan cuenta, le he puesto H1, H2, título 1, numeral título 1 y punto título 2. La diferencia es que en el primero hace referencia al ID y el segundo o el último hace referencia a la clase, ¿okay? Pero puedo agregarlo también de esa manera y esos atributos se van a aplicar a todos esos elementos. Para eso sirve, en ese caso, la selección múltiple, el selector múltiple. Yo puedo colocar un párrafo, puedo colocar varios elementos sobre esa parte de la aplicación. A eso se le llaman selectores múltiples. También existen selectores por hijos directos. Eso lo voy a poner aquí abajo. Existen selectores por hijos directos, le vamos a llamar. Y para colocar este ejemplo de selectores por hijos directos, vamos a colocar otras nuevas etiquetas. ¿Okay? Vamos a trabajar con otras nuevas etiquetas. Entonces, estos selectores por hijos directos tiene que ver en ese caso con las etiquetas padres y las etiquetas hijas, como nosotros las especificamos. Entonces nos vamos a ir al HTML. Y aquí abajo del artículo voy a colocar 2BR. ¿Ok? Y luego voy a colocar cuál es la etiqueta para listas desordenadas. Etiqueta para listas desordenadas. Entonces voy a colocar un UL
¿Y cómo se especifican los elementos de las listas desordenadas? Con LI, ¿no? Entonces le pongo LI y le vamos a colocar elemento 1. Elemento 1 y lo voy a copiar y pegar. Voy a poner elemento 2 y le voy a colocar elemento 3, por ejemplo. Vamos a ponerle 5 elementos. Elemento 4 y elemento 5. Nosotros solo los van copiando y pegando. Colocan elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Bien, si se dan cuenta, esta etiqueta UL contiene etiquetas hijas. ¿Cuáles son las etiquetas hijas? Son los elementos LI. ¿Okay? Una etiqueta UL está compuesta por etiquetas LI. Por lo tanto, las etiquetas LI pasan a ser, en este caso, hijos de la etiqueta UL. Ahora, con esos elementos, ahora nosotros podemos hacer selección de hijos, elementos hijos, de forma, le llamamos así, de forma directa. ¿Cómo hacemos para agregarle, para agregar esa información? Nos vamos a ir ahora al CSS. Y en el CSS, fíjense bien lo que vamos a hacer. Le voy a colocar el UL, un espacio y luego el LI. Y con eso yo le estoy diciendo que le voy a aplicar formato a los elementos LI que sean hijos de la etiqueta UL. ¿Okay? Vamos a aplicarle formato a los elementos hijos, a los LI que sean hijos de la etiqueta UL. Entonces ahora voy a utilizar el list-style para agregarle el estilo. Aquí le vamos a poner square para que vean que se puede cambiar el símbolo con el cual estamos trabajando. Le voy a poner un padding de 10 puntos y le voy a poner un font size de 24 puntos. Voy a poner un font size de 24 puntos. Entonces, ahora, si lo probamos, me dicen cómo aparecen las etiquetas LI. ¿Cómo aparecen las LI? ¿Cómo aparece el listado? Separados más grandes los elementos. Aparecen los elementos más... Quitémosle el padding porque ahí no aparece. Vamos a quitarle la parte del padding. Quitémosle esta línea solamente para poder ver mejor. Así. O yo no puedo ver el navegador. Ah, perdón, no es eso. Dejémosle el padding. Y vamos a etiquetar este selector universal. Este selector universal, selecciónenlo. O pónganle en ese caso comentario. Diagonal asterisco y asterisco diagonal al final. Al selector universal, que ese es el que nos está afectando. Entonces ahora sí lo guardamos. Vean cómo aparecen ahora los elementos. Dice elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Aparecen más grandes. ¿Y de qué forma tiene el dibujito que aparece a la par? Es un cuadrado. Entonces le hemos aplicado en este caso a esos elementos, a los elementos hijos, le hemos aplicado en este caso este formato. Ahora bien, veamos qué pasa si a este formato LI le agregamos otra lista. Vámonos otra vez a los selectores HTML y trabajemos, por ejemplo, en el elemento 2. Le voy a dar enter acá. Vean, le voy a dar enter en esta línea para hacer el espacio. Y aquí adentro vamos a colocar otra etiqueta UL. Y en esa etiqueta UL vamos a colocar la etiqueta LI. Y aquí le vamos a poner
su elemento 1, su elemento 2 y su elemento 3. Nos va a quedar así. Su elemento 1, su elemento 2 y su elemento 3. Entonces, ahora, si lo vamos a revisar, vean cómo aparecen. Aparecen iguales, ¿ok? Se supone que yo solamente seleccioné los elementos hijos del primer UL. Pero sin embargo, como tenemos otro UL en la parte de abajo, hace el proceso de selección. ¿Qué pasa si a este UL lo cambiamos por un OL? Vean, cambio un OL acá y lógicamente tengo que cambiar el OL aquí. Cambiémoslo por un OL. El OL para ese caso sería una lista ordenada. Si lo cambio por una lista ordenada, ¿cómo aparecen ahora los ítems? Si le ponemos una lista ordenada, ¿cómo aparecen los ítems? Aparecen igual, ¿ok? No aparecen con números, aparecen exactamente igual. Y eso se debe a que realmente este LI no es hijo, sino que es nieto de este UL, si lo vemos de esa manera. O sea, este UL tiene estos que son sus hijos y estos hijos, este LI, por ejemplo, tiene otro hijo que es el OL y el OL tiene otro hijo que es el LI. Entonces, este LI depende de este OL y este OL depende de este LI. Por lo tanto, es básicamente este LI es como el nieto o subnieto de la etiqueta UL. Por eso se lo está aplicando. Porque yo de manera general le estoy diciendo que me le aplique a todos los elementos que estén abajo de UL, todos los elementos LI le apliquen ese formato. Pero ¿qué pasa si yo quiero aplicar un formato específico a un elemento hijo? Debe de ser un elemento hijo en especial. Entonces puedo utilizar la etiqueta OL, en este caso, colocar el signo de mayor que y ponerle LI y agregar llaves. Vean, ahora estamos usando el signo de mayor que. Ahora le estoy diciendo que vamos a aplicarle formato al elemento LI, que es hijo directo del OL. Es un hijo directo del OL. ¿Qué le vamos a aplicar? Pongámosle un list style, que sería circle. Pongámosle el círculo. Pongámosle un font size. Al de arriba tiene 24px, a este pongámosle 16 puntos. Y además de eso, pongámosle un font white, que sería bold. Ese font white es como el texto en negrita, que tanto negrita lo queremos, y le aplicamos bold. Y ahora, ¿cómo aparece en el listado? ¿Cómo aparecen los elementos? Aparecen más chiquitos en negrita. Aparecen más chiquitos en negrita y con un círculo, que es lo que acabamos de colocar. Ahora, ahí sí estamos aplicando el efecto al hijo directo de la etiqueta OL. Estamos trabajando directamente sobre el elemento hijo. Si la etiqueta OL, LI de las etiquetas OL tuviese otra etiqueta LI, entonces a eso ya no los aplicaría, porque estamos aplicándolo directamente al elemento OL, a los hijos del elemento OL. Así es como funciona el acceso directo a estos elementos. ¿Preguntas?
En el caso del primer hijo, por así decirlo, no lleva un mayor que. ¿Por qué en el otro lleva mayor que? ¿Qué pasaría si no se lleva el mayor? ¿En cuál hijo? En este. Ajá, en el Este lleva un espacio. Ujú. La diferencia es que con este yo selecciono los hijos y los nietos y todos los que van hacia abajo de manera jerárquica. ¿Ok? Si le pongo el espacio. Si en este caso utilizamos el mayor que, la diferencia es que aquí solo voy a seleccionar el primer nivel. O sea, del OL, el LI corresponde al primer hijo que encuentro. Si este tiene otro subhijo, lo que sea, otra etiqueta adicional, ya no la va a seleccionar. O sea que si en el UL le pusiéramos mayor que y le quitáramos el OL, Solo aplicaría al primer nivel. Solo aplicaría al primer nivel. Bien, veamos ahora otro concepto que son también selectores, que se le conocen como pseudoclases y pseudoelementos. Y atributo. Vamos a generar para eso otro archivo. Regresemos al HTML en esta parte de acá. Y vamos a crearnos un nuevo archivo. Y le vamos a poner al archivo pseudo-clases.html. Van a crear un nuevo archivo que se llame pseudo-clases.html. Asegúrense que esté en la raíz. Y luego en la carpeta CSS seleccionamos la carpeta CSS y creamos un archivo CSS que se va a llamar pseudo-clases.css. Hay que crear dos archivos. Uno que se va a llamar pseudoclases.html en la carpeta raíz y el otro se va a llamar pseudoclases.css en la carpeta CSS. Asegúrense que estén en cada una de esas carpetas. Y voy a quitar los selectores, eso ya no me sirve. Quitamos los selectores. Trabajemos primero con el pseudoclases. Pongámosle código HTML. Le ponemos código HTML y en el título le vamos a poner pseudoclases, pseudo elementos y atributos. Y atributos. Pseudoclases, pseudoelementos y atributos. Y aquí vinculamos el CSS. Le ponemos un link CSS y vamos a ir a la carpeta CSS y ahí vamos a seleccionar pseudoclases.css. Y le ponemos pseudoclases.css. Ok, ¿cuál es la etiqueta para colocar hipervínculos? La etiqueta A ahora. Entonces le ponemos la etiqueta A y aquí le vamos a poner un hipervínculo simple. Le voy a poner un numeral y acá le vamos a poner enlace, por ejemplo. Le voy a poner un enlace. Bien, si reviso cómo se ve el archivo, si yo lo mando eso al navegador, se van a dar cuenta que es un enlace simple. Aparece la palabra enlace, aparece subrayado y si yo le hago clic o lo pongo el mouse encima, aparece un dedito indicando de que puedo hacer clic a la parte del enlace. ¿Ok? Entonces, a ese elemento yo le puedo cambiar código. Vamos a irnos a la parte del CSS y empecemos por cambiarle los atributos a la etiqueta A. Le voy a poner a la etiqueta A primero un font size de 24 puntos, por ejemplo. Le vamos a poner un color que sea un color verde.
Y adicional a eso le vamos a poner un text-decoration. Y este text decoration es la línea que aparece abajo. Yo puedo colocar la línea de abajo, la puedo colocar de varias maneras. Puedo colocarla doble, punteada, o puedo eliminarla. Aquí está el parámetro none, que significa eliminar esa línea. Como ya por defecto aparece subrayada, lo que yo voy a hacer es eliminarle esa línea. Entonces le ponemos el text decoration, se lo ponemos como none. Y eso significa de que no va a tener, en ese caso, línea subrayada en el enlace que vamos a trabajar. Ahora, si lo guardo, ¿cómo se ve el enlace? Ahí se ve de color verde. ¿Vean? Ahí se ve de color verde. Y adicional a eso, por el momento no lo hace, pero tiene en ese caso la parte del mouse. Entonces, cuando hablamos de pseudoclases, son características normalmente que tienen los elementos HTML o las etiquetas HTML que me permiten agregarle como funcionamientos adicionales. Como por ejemplo, si yo quisiera que cuando el puntero del mouse se acerque a la palabra enlace, cambie de color, entonces puedo utilizar una pseudoclase. Esa pseudoclase se llama Seer. Le puedo colocar a dos puntos. Para la pseudoclase se utiliza la palabra, se utilizan los dos puntos. Y le puedo colocar hover. Ese hover es como algo así como cuando el mouse está encima. Responde como a ciertos eventos que normalmente nosotros tenemos dentro de la aplicación. Entonces le voy a poner que cuando el mouse esté encima, primero el color de las letras sean de color rojo. Primero el color de las letras sean de color rojo. Le voy a poner que el font size sea de 32 puntos. Y le voy a poner que el font decoration, el text decoration sea de underline, subrayado. Entonces, ahí a todos los hipervínculos, ahí se lo estamos diciendo a todos los hipervínculos. A todos los hipervínculos vamos a hacer ahora que cuando el mouse esté encima de ese elemento, automáticamente haga el cambio de color y también crezca y subrayado. Veamos si es cierto. Ahí está el enlace, vean. Si le coloca el mouse encima, ya ven que crece. Vean, ahí hace el efecto de crecer. Le coloca el mouse encima y ahí crece y se coloca de color rojo y subrayado. Ese efecto que acabamos de hacer lo hicimos con CSS sin utilizar JavaScript, sin utilizar programación. No tuvimos que utilizar ningún efecto adicional para que creciera de manera automática. Se hace en ese caso utilizando pseudocódigos. Hagámoslo con otra etiqueta. Voy a regresar hacia acá y voy a colocar una etiqueta div. Y a esta etiqueta le voy a colocar una clase y le voy a poner caja 1. ¿Se acuerdan que los elementos estos, y adentro le vamos a poner caja? Estos elementos son contenedores. Los div son básicamente como contenedores. No hacen otra cosa más. Simplemente son contenedores. Entonces ahora yo le he puesto ese elemento, le he puesto como nombre caja 1. A este caja 1 nosotros podemos ir a cambiarle el formato. Ya que lo colocamos en el HTML, nos podemos ir ahora al elemento o al código CSS y en el código CSS le vamos a cambiar el formato. Le vamos a hacer algunos efectos tal cual se lo hicimos al hipervínculo. Regresamos al CSS y ¿cómo hago para hacer referencia a la clase? Pero antes de caja 1. Punto. Entonces le ponemos punto caja 1 y ahora le voy a decir que el tamaño de esa caja va a ser de 200 puntos y el alto de esa caja va a ser de 200 píxeles, 200 puntos, y el background color lo vamos a poner de color azul violeta.
Lo vamos a poner de color azul violeta. Ese es el tamaño de la caja. Con la caja, ¿se acuerdan que las cajas normalmente no tienen tamaño? Toman el tamaño del elemento que hayamos agregado, pero ahora con esto sí ya tienen tamaño. Ven, ahí está la caja. ¿Ok? Ahora, con este vamos a hacer el efecto que cuando esté encima de la caja cambie de color. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para crear ese proceso? Nos venimos hacia acá, le ponemos caja 1, punto caja 1, dos puntos hover. Le ponemos punto caja 1, dos puntos hover. Y ahí solamente le vamos a poner background color. Y digamos que sea de color brown. Entonces ahí le decimos al elemento que tenga la clase caja 1, cuando el mouse pase encima de él, eso significa el hover, cuando el mouse pase sobre la caja 1, entonces va a cambiar de color a color café. ¿Ok? Veamos si funciona. ¿Les funciona? Si ahora lo coloco, vean, y le pongo el mouse encima, vean, sin hacer código, sin hacer absolutamente nada de código, hacemos que la caja cambie de color. ¿Ok? Eso es solamente la parte del CSS. Trabajemos ahora con selección de elementos también a través de pseudocódigos. Voy a regresar hacia acá y vamos a agregar otra vez una etiqueta UL y vamos a agregar diferentes LI y vamos a poner ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 e ítem 5. Vamos a agregar 5 elementos a ese UL. Bien, ahora que ya colocamos el ítem 1, 2, 3, 4, 5, ya colocamos la clase UL, nos vamos a venir a las pseudo clases y vean lo que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar, en ese caso del LI, vamos a utilizar una subclase que sirve para seleccionar, se llama nth-child. Y en este nth-child es como una función. Le voy a decir que voy a seleccionar los ODD, que sería en ese caso como los elementos pares. A eso le voy a colocar color rojo. Y luego vamos a poner también un LI, dos puntos, y voy a colocar un nth-child. Y a este le vamos a poner even. Y a esos le vamos a poner un color de fondo. Un color de fondo blue. Y le vamos a agregar de una sola vez el color de letra. El color de las letras que sea blanco. Lo mismo debería llevar arriba. Aquí arriba debería llevar color de letras blanco. Le agregamos color de letra blanco. ¿Cómo se ve ahora? Como que fuera una bandera.
Si lo guardamos, van a notar que ya aparece, en ese caso, los elementos impares. Este es el elemento 1, el elemento 3 y el elemento 5, rojo. Y los elementos pares aparecen de color azul. Vean, aquí le hemos puesto, lo que ustedes deben de saber es que la palabra odd significa impares y la palabra even significa pares. Entonces los impares son de rojo y los pares son de azul. Para eso se utilizan esas etiquetas. Entonces básicamente es el mismo LI. Si yo solamente hubiera puesto LI, background color y red, le hubiera puesto a todos, les hubiera puesto color rojo. Pero como hemos utilizado el NTH child y el all y el NTH child even, entonces a los pares, a los impares rojo y a los pares le colocan color azul. Así es como funciona este selector. Vayámonos ahora de nuevo al HTML y vamos a utilizar otro tipo de selector. Voy a agregar aquí un párrafo y le voy a poner un lorem 30, por ejemplo. Vamos a agregar otro párrafo con un lorem 30. Agregamos un párrafo con un lorem 30 y este párrafo lo vamos a copiar 2 veces. Vamos a copiar y lo vamos a pegar 2 veces. O sea, vamos a tener 3 párrafos. 3 párrafos agregados con lorem 30. Son 3 párrafos por todo. O sea, les va a quedar así. Vean, les va a aparecer 3 párrafos con el mismo texto. ¿Hola? Les van a aparecer 3 párrafos con el mismo texto. Eso es lo que representa. Bien, les decía, ya tenemos los 3 párrafos. Ahora, con esos 3 párrafos, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a venir a la CSS y vamos a utilizar un pseudo elemento que se llama before. Entonces aquí vamos a poner con comentarios para que ustedes sepan, pseudo elemento before y after. Y aquí vamos a ponerle que a los párrafos los pseudoelementos se utilizan con dos veces los 2 puntos. ¿Okay? Se le colocan 2 veces los 2 puntos. Y luego, por ejemplo, la palabra before. ¿Qué significa before? Ante. O sea, ahí le estoy diciendo a los párrafos o antes de dibujar el párrafo, ¿qué es lo que quiero agregar? Le voy a poner un content. Y entre comillas voy a agregar un emoji. Ustedes saben cómo sacar los emojis en su Windows. Entonces yo le voy a poner un emoji. Y ahí le ponen un emoji. Y lo guardan y me dicen cómo aparecen los párrafos. Aparecen los párrafos. ¿No le cambió nada? Antes que inicie el párrafo sale en ese caso un contenido. Entonces lo que hacemos con esto es colocar como una viñeta. Entonces cuando colocamos el párrafo, antes que se dibuje el párrafo, le va a aparecer en ese caso una banderita. Ahí le podemos colocar cualquier cosa. Le podemos colocar un emoji, le podemos colocar una letra, y vamos a ver más adelante tipos de letras especiales.
le podemos colocar cualquier cosa, pero básicamente funciona con los elementos antes del párrafo. Pero también le puedo decir que a los párrafos, después que lo dibuje, ¿qué significa after? Entonces le puedo poner después, le puedo poner content, y entre comillas le voy a poner otro emoji, y ahí lo guardamos. ¿Y dónde aparece ese otro emoji? Aparece a la derecha al final del párrafo. Cuando termina el párrafo, eso es lo que le indica. Cuando el párrafo termine de dibujarse, se debe de colocar, en este caso, un símbolo, que es un emoji. Y ahí podemos hacer varias cosas, como aplicar formatos o hacer agregar varios atributos CSS, pero por lo general agregamos contenido. También podemos hacer este pequeño efecto. Quitemos ahorita el before para que quede ahí seleccionado. Pongámosle comentarios. Vamos a comentariar el before para poder ver el efecto del siguiente pseudocódigo, pseudoelemento. Comentariamos el before y ahora le vamos a poner que a los párrafos en la primera letra le ponemos first letter. En la primera letra le vamos a poner un font size de 32 puntos, por ejemplo. ¿Cómo aparece ahora la primera letra del párrafo? Una letra capital. Una letra capital, claro. Entonces con ese podemos hacer el efecto de colocar letras capitales, haciendo uso de el pseudocódigo, el pseudocódigo es el elemento que se llama first letter. Ya les aparece así, todas las L's les aparecen en tamaño grande dentro del párrafo. Solo en ese caso la primera letra, no se lo aplica a las demás, solo la primera letra. Eso es lo que hace el first letter. Bien, también podemos podemos seleccionar elementos por atributo. Cuando hablamos de atributos, vamos a poner un ejemplo para que podamos especificar qué atributos son los que podríamos utilizar para poder indicarle, en ese caso, la selección de elemento. Voy a agregar aquí, voy a agregar 2 saltos de línea. Y vamos a agregar un elemento input. Le vamos a poner un input text. No le vamos a poner nombre por el momento, ni ID. Solamente le vamos a poner un placeholder. Y aquí le vamos a poner ingrese el nombre. Luego le vamos a poner otro BR y le ponemos otro input. Este sería de tipo email, que no lleve en ese caso información, y le vamos a poner un placeholder que diga ingrese el correo. Y vamos a poner otro input de tipo password. No le vamos a colocar el NAID. Y le vamos a poner placeholder. Y a este le vamos a poner contraseña.
Bien, ya que hemos colocado los elementos, se recuerdan que son elementos de un formulario. Este es un cuadro de texto, este es un correo electrónico y este es un password. Aparecerían así en la parte inferior: ingrese el nombre, ingrese el correo e ingrese la contraseña. Si regresamos, yo puedo aplicar atributos CSS haciendo uso de atributos, para la redundancia. O sea, puedo especificar en ese caso o seleccionar elementos a partir de los atributos que se le hayan colocado. Como por ejemplo, para el elemento input, yo le puedo decir que el atributo type, cuando este sea igual, y entre comillas le pongo text, entonces se lo va a aplicar a todos los elementos, a todos los inputs, que en este caso sean de tipo texto. ¿Okay? Solo los elementos que sean de tipo texto. A esto le voy a poner, por ejemplo, un border de 2 puntos, por ejemplo, que sea sólido y de color azul. Eso solamente sería para los texts, los que sean de tipo text. Aquí mismo yo le puedo decir, por ejemplo, que para los inputs, que el tipo sea email. Entonces que le aplique un border de 2 puntos sólido rojo. Y para los inputs, que sean de tipo password, le vamos a poner un border de 2 puntos sólido y verde. Vean, ahí tenemos los 3 selectores. Esos son selectores por atributo. Estoy diciendo que todos los que tengan el atributo type de tipo texto, o el atributo type con el valor de email, o el atributo type con el valor de password, le va a ir colocando un color de borde diferente. Aquí es border. Un color de borde diferente. Guárdenlo y me dicen cómo se ven los elementos. Ahora en mi navegador. Se observan, el primero aparece de color. El problema es que están muy unidos, tienen que estar más separados para que lo puedan ver. Quizá le vamos a agregar otro BR para que los puedan diferenciar. Pongámosle un BR acá, pongámosle otro BR por acá y agreguemos otro BR por acá, solamente para hacer espacio. Entonces ahora si lo pueden ver, se observan, este borde es azul, este borde es rojo y este borde es verde. ¿Cómo lo seleccionamos? Lo seleccionamos por el atributo. Agregamos corchetes, le ponemos el atributo y el valor que debe tener en ese caso el atributo. ¿Okay? Y esa es otra manera de seleccionar, en ese caso, elemento, de seleccionar valores, colocándole en ese caso en la parte del atributo. ¿Preguntas? ¿No? Bien, ahí es solamente ir recordando cómo funciona cada una de las reglas que hemos utilizado y cada uno de los selectores para ir implementándolos en el momento de que ustedes vayan a crear la parte de diseño. Ya saben que existen clases, existen IDs, existen elementos, existen atributos, y de esa manera se pueden combinar. O sea, así es como funciona en ese caso la parte de la definición de esos elementos, ¿no? Y lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase con CSS. No se les olvide que el próximo jueves vamos a tener laboratorio. Ese sí va a ser práctico, como laboratorio, para que lo consideren. Bien, solamente